Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre las generalidades del sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es la propagación de ondas a través de un medio elástico producido por la vibración de un objeto. Veamos un ejemplo. Si requerimos transferir una onda sonora desde el punto A hasta el punto B, ¿qué es lo que debemos hacer? En primera instancia necesitamos un objeto que golpee las moléculas que estén a su alrededor. En este caso va a golpear a esta primera columna de moléculas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a darle un golpe hacia la derecha, entonces todas van a ir empujadas en este sentido y se van a encontrar con la siguiente columna de moléculas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a chocar y estas que se habían movido hacia la derecha van a regresar a su lugar. Y mientras tanto, estas que siguen van a ser empujadas hacia la derecha, de manera que choquen con las siguientes moléculas y estas entonces también se van a mover, pero estas después de chocar se devuelven. De manera que cada molécula simplemente golpea a la molécula que sigue y se devuelve, y la siguiente molécula hará lo mismo hasta que este movimiento se transfiera al otro lado, y entonces podemos decir que el sonido se habrá propagado desde A hasta B. Si este movimiento se hace repetitivo, observaríamos algo como esto. Por tanto, se muestra aquí que el objeto que golpea a las primeras moléculas está oscilando. Por eso se menciona en la definición del sonido que se requiere un objeto en vibración, un objeto que oscile. ¿Cuál podría ser este objeto? Puede ser la cuerda de una guitarra, puede ser la membrana de un tambor, entre otros. Cada objeto que genere un sonido significa que ha vibrado. El solo hecho de que nosotros tomemos un balón y lo golpeemos contra el suelo y escuchemos el sonido implica que el balón ha hecho una vibración para generar dicho sonido. Entonces el objeto vibra y vemos que las moléculas se mueven en consecuencia. No podemos pensar que estas moléculas se van a mover hacia este lado. No, simplemente empujan a la que sigue y se devuelven porque tal como definimos en las ondas, es un transporte únicamente de energía, no de materia. Entonces observamos cómo cada una de esas moléculas van y vienen. Por eso podemos definir a las ondas sonoras como ondas mecánicas, porque se requiere una molécula para que haga este movimiento. De manera que el sonido no podría propagarse en el espacio exterior, pues no hay moléculas que hagan este movimiento. Y se considera longitudinal porque observen que la onda está viajando de izquierda a derecha, es decir, horizontalmente. Y cada molécula, ¿cómo se mueve? Horizontalmente. Entonces, como la dirección de oscilación de las moléculas coincide con la dirección de propagación de la onda, es una onda longitudinal. Veamos ahora un ejemplo. Supongamos que tenemos un recinto y que en su interior hay aire. Aquí se observan sus moléculas. Este es un altavoz. Entonces, lo que pretendemos hacer es generar un sonido con este altavoz de manera que se propague a lo largo de la distancia. ¿Qué es lo que debe hacer este altavoz para que se empiece a generar el sonido? Lo que va a suceder es que el altavoz empieza a mover esta membrana y esta membrana empuja a las moléculas. Fíjense que la amplitud de este movimiento coincide con la amplitud de estas primeras moléculas, y estas primeras moléculas entonces van y vienen alrededor de un punto de equilibrio. Se han resaltado algunas moléculas rojas para que sea más fácil identificar el movimiento. ¿Qué sucede si aumentamos la amplitud con que oscila esta membrana? Si aumenta esta amplitud, también aumenta la amplitud del movimiento de las moléculas y por consiguiente va a suceder lo siguiente. Se va a escuchar un sonido cada vez más fuerte. ¿Qué pasa si disminuimos la amplitud? El sonido es cada vez más débil o, como veremos posteriormente, menos intenso. Y asimismo las moléculas se mueven menos. ¿Y qué sucede si voy aumentando la amplitud? Fíjense cómo las moléculas entonces tienen un mayor rango de movimiento y a su vez se van formando unos círculos alrededor de la bocina.
Si pausamos en un momento dado, se observa que se han formado unos círculos alrededor de este punto. ¿Qué son estos círculos? Simplemente que en el movimiento de las moléculas van a haber zonas donde las moléculas queden más agrupadas, que son estas, y existirán zonas donde las moléculas estén más separadas. Esta zona donde están más agrupadas es de mayor densidad, pues tienen mayor masa en un determinado volumen. Y a su vez, que estén juntas implica que van a chocar con más frecuencia y por ende la presión va a ser más alta. Y en cambio esta zona que se observa despoblada, pues va a tener baja densidad y baja presión. Entonces estas zonas de mayor agrupamiento se llaman zonas de compresión y estas zonas donde están más separadas se llaman zonas de rarefacción. Es así como se van alternando zonas de compresión y zonas de rarefacción. Por supuesto, estas zonas no son fijas, es decir, en un instante dado puede haber una zona de compresión aquí, después puede estar acá. Eso varía a lo largo del tiempo y estas zonas son más visibles entre mayor sea la amplitud. Es decir, que una poca amplitud no permite evidenciar fácilmente estas zonas. ¿Y qué significa eso? Que las moléculas se han agrupado menos y que por tanto hay menor presión en el aire. Entonces, por eso se suele decir que el sonido es una onda o una propagación de diferencias de presión en el aire, zonas de mayor presión y zonas de menor presión. Entonces, si queremos usar la representación que antes hemos mostrado para las ondas, la de la gráfica del seno o del coseno, podemos representarlo de la siguiente manera. Vamos a tener en cuenta estas zonas de compresión y rarefacción. Y tenemos que donde hay compresión vamos a tener una cresta y donde hay rarefacción vamos a tener un valle. Entonces esta onda, que es la que hemos estudiado previamente, va a indicar las presiones. Donde aumente la amplitud es equivalente a que exista una mayor presión. Donde disminuya la amplitud quiere decir que hay menor presión. Y la distancia de cresta a cresta sigue siendo la longitud de onda. Ahora, ¿qué significa la frecuencia? La frecuencia, recuerden que es la cantidad de oscilaciones que se hacen en un segundo, de manera que aquí siguen significando exactamente lo mismo. La frecuencia será cuántas veces estas moléculas van y vienen alrededor de este punto. Observen que si ponemos una baja frecuencia, simplemente el movimiento de las moléculas es más lento, pues van y vienen menos veces en un segundo. Pero ¿qué sucede si aumento al máximo la frecuencia? Pues simplemente vamos a tener que las moléculas van y vienen alrededor de un punto mucho más rápido. Como posteriormente veremos, esa diferencia en frecuencia implica una diferencia en cómo escuchamos el sonido. Ahora que hemos analizado un poco la forma en que se propaga el sonido, veamos de qué depende su velocidad. Resulta que la velocidad depende del medio en que se propague, al igual que las demás ondas. Entonces, resulta que al igual que las demás ondas que hemos estudiado, la velocidad depende del medio de propagación. Entonces, para analizar la velocidad del sonido hay que ver cómo influye el medio de propagación. Por un lado, tenemos que la compresibilidad es el factor más importante y el que a grandes rasgos nos va a decir qué tan grande es la velocidad del sonido. Pero veamos qué es la compresibilidad. La compresibilidad es la variación en el volumen que tiene determinada sustancia al aplicarle presión. Es decir, si yo a dos sustancias diferentes les aplico 1 pascal de presión, ¿cuál de los dos va a variar más su volumen? Entonces, dependiendo de cómo varíe ese volumen, pues vamos a tener más o menos compresibilidad. Por ejemplo, si yo le ejerzo una presión a estas moléculas para juntarlas, pues fíjense que no hay mucho espacio por el cual moverse y poderse juntar más de lo que ya están. Entonces la variación del volumen va a ser pequeña. En cambio esta, que tiene mucho mayor espacio entre una molécula y otra, pues al yo aplicarle presión, tendrán mucha mayor disponibilidad de juntarse y por tanto reducir el volumen. Es decir, que esta sustancia va a reducir más su volumen y por tanto tiene una mayor compresibilidad.
Por eso los gases tienen una compresibilidad mucho mayor que los líquidos y pues aún más que los sólidos. Pero ¿esto cómo afecta la velocidad del sonido? Como habíamos dicho, si yo quiero que se propague el sonido, simplemente debo empujar estas moléculas. Entonces, la molécula de un sólido, como puede ser esta sustancia, pues simplemente va a ser empujada hacia la derecha, por ejemplo, y encuentra a la siguiente molécula muy rápido, porque están muy juntas. Entonces, va a poder fácilmente empujar a la que sigue, devolverse, y a su vez, esta empujar a la que sigue. Esto toma muy poco tiempo, entonces se va a dar una propagación del sonido muy rápida. En cambio, en estas moléculas tienen que hacer un recorrido mucho mayor para poder ir desde una hacia la otra. Ese tiempo adicional que le toma en llegar hasta la siguiente molécula y a su vez estas en llegar a las que siguen, pues implica una menor velocidad. Por tanto, la velocidad del sonido es máxima en los sólidos. En los líquidos es un poco menor y en los gases es aún más pequeña. El siguiente factor que vamos a tener en cuenta es la densidad. Recuerden que este afecta a la velocidad de propagación de cualquier onda. Entonces vamos a ver cómo lo afecta. Tenemos que dos sustancias tienen aproximadamente la misma compresibilidad, pues fíjense que más o menos es la misma distancia entre las moléculas, entre estas y estas. La única diferencia es que estas moléculas son más grandes, es decir, son más pesadas. Entonces, cuando se vaya a propagar el sonido desde un lugar hacia el otro, es evidente que va a ser más sencillo en estas porque es más fácil mover una molécula pequeña que mover una molécula más grande. Y por tanto, a mayor densidad, menor velocidad en la propagación del sonido. Pero ustedes podrán decir, antes nos habían mencionado que la compresibilidad haría que esta sustancia tuviese mayor velocidad. Es decir, estar más cerca unas de otras haría que se propagara más rápido el sonido. Pero ahora se dice que con la densidad, las sustancias más densas hacen que se propague más despacio el sonido. Es decir, que esta obviamente es más densa porque tiene más moléculas en un espacio determinado. Entonces, eso haría que esta, teniendo menor densidad, tenga la mayor velocidad. Entonces empieza a ser un poco confuso que al mencionar compresibilidad hace que esta sea mayor velocidad, pero al mencionar densidad hace que esta tenga mayor velocidad. Entonces al final, ¿cuál tiene mayor velocidad? ¿Los sólidos o los líquidos? Entonces resulta que el factor más importante es la compresibilidad. Y si la compresibilidad determina que este tiene la mayor velocidad, es porque eso vamos a encontrar experimentalmente. La densidad es un factor secundario, de manera que si ya con compresibilidad se determina que aquí es mayor la velocidad, ya la densidad no puede hacer gran diferencia. Por eso se exponía el caso de si los dos tuviesen la misma compresibilidad, ahí sí la densidad puede hacer la diferencia. Pero si las compresibilidades son diferentes, es este el factor que más importa. El tercer factor a tener en cuenta es la temperatura. Y ojo que el orden de relevancia va de esta manera. Primero compresibilidad, después densidad y ya en último lugar y con menor influencia, la temperatura. Supongamos que tenemos dos sustancias que tienen aproximadamente la misma compresibilidad, que tienen aproximadamente la misma densidad. ¿Cuál de las dos tiene mayor velocidad si sus temperaturas son diferentes? Pues bien, recordemos que la temperatura simplemente es un indicativo de qué tan rápido se mueven las moléculas, es decir, de la energía cinética molecular. Una temperatura baja simplemente implica que la molécula se va a estar moviendo en todo momento, porque recuerden que las moléculas siempre se mueven a pesar de que las temperaturas sean bajas y van a tener poco movimiento. Entonces, para que una choque con otra, pues va a ser más difícil porque en general las moléculas no se están moviendo mucho.
Pero ahora, ¿cuál sería el caso si la temperatura es alta? Temperatura alta implica que las moléculas se mueven con una mayor velocidad. Entonces, si se mueven con mayor velocidad, pues va a ser mucho más sencillo que ésta logre golpear o logre chocar con esta y a su vez esta logre chocar con esta. Entonces, como la temperatura es equivalente a la velocidad de las moléculas, mayor temperatura implica mayor velocidad del sonido. Este es, sin embargo, el último factor a tener en cuenta. De manera que en dos ciudades, la ciudad con mayor temperatura será en la que el sonido viaje a una mayor velocidad.